está. Bueno, mire, en la clase pasada habíamos quedado en... vimos ya todo lo de la ecuación de Hazen-Williams, cómo calcularla, vimos la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces, mire, me faltaba aquí hablarle sobre la situación cuando se presente una cámara, una cámara de quiebre de presión, ¿cierto? ¿Todos están viendo la pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Señor. Digamos que yo tengo, por ejemplo, una tubería, digámoslo así, con una presión de trabajo de la tubería, igual, por ejemplo, a 250 metros columna de agua. Esos datos se los da a ustedes el fabricante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tendremos una Z igual a 0, ¿cierto? Entonces, esta sería mi línea estática. Digamos que, por ejemplo, en este punto, yo tengo acá una altura H igual, por ejemplo, a 250 en este punto. Ah, no, menos. Borrar. Igual a 227. No están feos. $227. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo presión de trabajo de la tubería? Me dice que es 250 metros columna de agua, que es lo que me garantiza el fabricante, ¿cierto? Entonces, en este punto, sobre tubería voy a tener una altura estática o hidrostática de 227 metros columna de agua. Si yo lo multiplico por 1.1, que es la presión de diseño, recuerden, presión de diseño, es igual a 1.1 por la estática, ¿cierto? La estática. Listo. Dejar raya aquí. Bueno, entonces, presión estática. Entonces, 2.27 por 1, digamos, cuando mi conducción es por gravedad, que no tengo bombeo, entonces mi presión de diseño será 1.1 por la estática. Entonces, ¿todos me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. 1.1 estática por 227 me daría 2.5, ¿cierto? 250 metros columna de agua. Entonces, en este punto, ¿qué? La tubería no es capaz de soportar. De aquí hacia abajo ya la tubería, digamos, se estalla, se deforma, no soporta la presión estática. Digamos, en el caso de que yo cierre la válvula y quede toda esta columna de agua actuando como presión encima de la tubería, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿qué debo hacer aquí? Colocar una cámara de quiebre de presión, ¿sí? Y continúo luego si perdón. Y continúo ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando yo coloco la cámara de quiebre de presión? Les decía que la cámara de quiebre de presión es efectiva para liberar todas las presiones, ¿cierto? Volver digámoslo así, empezar en cero. Vamos a colocar acá entonces ¿qué sucedería aquí con mi línea de estática? Mi línea estática quedaría acá, ¿cierto? En este punto, ¿cierto? Aquí donde esté el nivel del agua.
¿sí? Entonces, toda la presión que yo traía aquí acumulada, la velocidad, toda esa situación, todas esas energías, las disipo acá en este punto, ¿cierto? Aquí quedaría entonces a presión atmosférica, velocidad cero, presión cero, ¿cierto? Entonces, solamente ¿qué tipo de energía tendría en este punto? Energía potencial. Energía potencial, que sería esta altura, llamemos aquí Z, ¿cierto? Que tengo acá. Vamos a decir que es el punto 2 ahí, Z2, ¿cierto? Aquí estaría mi Z1, ¿sí? Entonces, mi energía potencial, mi energía total, digamos, de la gotica de agua que está aquí en la superficie sería simplemente una energía potencial que está dada por esa corta altura Z2 hasta el nivel, ¿cierto? Entonces, mi línea piezométrica, mi línea de estática ya quedó aquí, en ese nivel, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede con la piezométrica? La piezométrica acá, pues, obviamente arrancaba acá, ¿cierto? Con una pendiente, por las pérdidas, etcétera. En este punto, pues, ya vuelve a arrancar acá, ¿cierto? Tendríamos esa piezométrica. Entonces, ya quedó otra vez con presión cero, ¿cierto? Aquí en este punto, velocidad cero y simplemente potencial. A medida que yo me meto aquí en la tubería, entonces empezarán nuevamente a aparecer presiones, velocidad, ¿cierto? Energía específica, y este sería el manejo que se le daría cuando yo tengo una cámara de quiebre de presión. ¿Quedó claro? Please. Profe, una pregunta. Esa, allá donde dice presión de diseño es igual a 1.1 por presión estática. ¿Esa presión estática cuál sería? ¿La de 250 o la de 227? Vea, presión estática siempre es la línea estática, básicamente, el punto de la tubería hasta la línea estática, ¿cierto? En cualquier punto. ¿Sí? Es como cuando usted mete a la piscina al fondo, yo le decía, que están allá en el fondo de la piscina de clavados que tiene 5 metros, entonces su presión estática en metros con una de agua va a ser 5 metros, ¿sí? Lo mismo sucede aquí en la tubería, ¿cierto? Si como ya, digamos que no existiese esta cámara de quiebre de presión y aquí yo cierro una válvula aquí en el punto 3, que está aquí abajo, entonces la presión en cualquier punto de la tubería sería la diferencia de altura entre la estática y la posición de la tubería, ¿cierto? Y a medida que yo baje, pues obviamente la presión va a ser mayor, la presión estática, ¿sí? En cualquier punto yo la calculo con esa diferencia. Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia? Dijimos que era 227 metros. 227 por 1.1 me da 250, o sea que ahí ya la tubería está en peligro. Ya necesito quitarle esa presión, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer? Una cámara de quiebre de presión, que es como lo más barato, o cambiarle el RDE a la tubería. Entonces, una tubería de mayor ¿qué? De mayor presión de trabajo, digámoslo así. ¿Sí? Ok, profe. ¿Qué otra pregunta? Los que están durmiendo. Mientras se despiertan, voy a traer agüita, que se me acabó el agua ya. Listo, profe. Muchachos, la compañera que iba a compartir el enlace de Drive, al fin lo compartió, ¿no? De los videos anteriores. ¿Quién sabe? Sí, yo compartí las 2 primeras clases. La de la clase pasada, no. ¿Será que me puedes hacer el favor de reenviar el enlace para poderlos ver? Se lo agradezco. Chapichu. Está mejorando esto. Bueno, ¿en qué íbamos? Entonces quedó claro todo esto del cómo cambian las condiciones de la estática y de la línea piezométrica con la cámara de quiebre de presión. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, profe. No, Señor. Bueno, eso es lo que quería que les quedara claro ahí para el diseño, de pronto que para el taller no vayan a cometer error ahí, ¿cierto? Cuando yo tengo cámara de quiebre de presión, digamos que aquí un cambio pendiente, entonces aquí hacia atrás, para la energía disponible, ahí sí tengo
acumulo la que viene de atrás más la diferencia de cota, ¿cierto? Como miramos en el pasado. Aquí ya no. Aquí, ¿cuál es mi carga, mi energía disponible para perder de este punto 2 al punto 3? Solamente la diferencia de cota, ¿cierto? ¿Sí? En este caso. ¿Vamos claros? ¿No se le cortó la voz? ¿Cómo? ¿Se cortó? Sí. Vean, que en este caso, como hay cámara de equilibrio de presión, entonces la energía disponible para perder entre el punto 2 y el punto 3 solamente sería la diferencia de cota, porque ya perdí el resto de energía que traía. ¿Sí? ¿Yes? Sí, profe. Listo. Bueno. Borremos esto entonces. Borrar. Bueno, a ver, no funciona. Bueno, la otra parte que nos faltaba mirar es lo de las pérdidas localizadas o pérdidas menores, como otros las llaman, ¿cierto? Esas pérdidas, ¿qué? Depende, son de todos los accesorios que yo uso en la conducción, ¿cierto? Habrán múltiples accesorios, válvulas, codos, T's, etcétera. El hecho de nomás de entrar al tubo y salir del tubo genera una pérdida, todo eso lo debo tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, esas pérdidas se dan por esta ecuación, HM igual a K sub M por V al cuadrado sobre 2G, ¿cierto? Este K sub M, que es el coeficiente de pérdidas menores, V la velocidad media del fluido y HM las pérdidas menores. Ese KM, entonces aquí les anexé una tablita del RAS, que es la tabla B630, donde se dan algunas de los valores de K sub M, coeficiente de pérdida, digamos, de cada uno de los accesorios. Eso hay múltiples tablas de esto en diferentes textos, ustedes las pueden buscar, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, tengo un KM. En este caso, ¿cuál será, digamos, entre un tramo 1 y 2? Vemos. Entonces voy a tener una pérdida que sea la sumatoria de todos los accesorios que se encuentran en ese tramo, ¿cierto? Entonces, mis HM van a ser, si yo no tengo un cambio de diámetro en ese tramo, entonces simplemente hacer velocidad al cuadrado sobre 2G, que multiplica a la sumatoria de K sub I, ¿cierto? De K sub MI, mejor. ¿Sí? Entonces hago una sumatoria, ¿cierto? Que por ejemplo acá una válvula me dio 0,2, otra me dio 0,5, entonces ahí van 0,7, más una entrada del tubo, 1. Entonces voy sumando todos esos K sub M parciales, hago esa sumatoria y la multiplico por la cabeza de velocidad y tengo las pérdidas. Y de esa manera la sumo a las pérdidas por fricción y ya tengo la pérdida total, ahí sí, pérdida total entre el punto 1 y 2. ¿Estamos claros? Todos los que están durmiendo también, ¿están de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. ¿No? Es que... Bueno, eso sería lo que nos hacía falta para qué, para hacer el taller. Entonces, mira, para el taller vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a tenemos vamos a hacer dos tramitos, un tramo 1, 2 y un tramo 2, 3. ¿Sí? Lo mismo que la aducción, ustedes le van a asignar acá cotas, cota del punto 2, cota del punto 3, le van a asignar acá distancias, ¿cierto? Aquí habrá una distancia horizontal X1, 2 y una distancia horizontal X2, 3.
Bueno, estas distancias iban a ser más grandes que las que supusieron allá en la adopción. Entonces, por ejemplo, acá distancia horizontal, digamos acá, por ejemplo, 2000 metros. Estamos hablando de conducciones que realmente son largas, ¿cierto? X23, por ejemplo, acá 1500. ¿Sí? Un ejemplo, ¿no? No es que estos valores son los fijos que tienen que dar en las adopciones, ¿no? Está claro. Simplemente eso, ¿cierto? Y las diferencias de cota las tenemos perdón, la diferencia de altura la tenemos de las cotas que ustedes le asignen a cada uno de esos puntos. Entonces, para cada tramo van a hacer su diseño, ¿cierto? De acuerdo por Hazen-Williams, considerando pérdidas por fricción. Bueno, en cuanto a las pérdidas localizadas, asuman algunos ¿qué? Accesorios. Necesariamente entrada al tubo, en este punto 1, de pronto alguna válvula, algo así. Y de esa manera calculamos las pérdidas y diseñamos los tramos. Preguntas, por favor, sobre el taller este. Profe, a la entrada de la tubería, ¿qué es lo que se debe asumir? Pérdida por entrada. Eso está en tablas. Pero ahí, ¿qué accesorio iría ahí? No, es que ahí no necesariamente es el accesorio, simplemente es el tubo. El hecho de entrar al tubo tiene una pérdida y el hecho de salir del tubo tiene una pérdida. ¿Sí? Esas dos cosas. Ok. Ingeniero, y cada 6 metros, pues como es un tubo, ¿la unión la tomaríamos como entrada otra vez o hay como unión? Sí, ahí hay una pequeña pérdida, sí. Pero entonces el valor ahí, ¿cuál tomamos? ¿Como unión o como...? Mira, aquí en la tabla hay una. ¿Dónde está? A ver. Si no la buscan en alguna tabla. ¿Dónde está? Acá. De pronto en esta, vea. Entrada con tubo entrante, entrada con boca campanada, tubo entrante. ¿Manejaríamos 0,1 para cada unión de tubo? A ver, entra campana, entra recto a tope. De pronto esta, ¿cierto? Recto a tope, listo, 0,5 para la entrada de unión. Realmente no estoy bien claro con estas, cómo la está manejando aquí el RAS. Si no, en otra tabla, porque ahí digamos, en el López Cuaya sí hay entrada a la tubería y salida de la tubería. De pronto tomen esas, ¿sí? Bueno, listo. Sí. Y comparen lo que es unión, tubo a tubo. De pronto allá también como que hay una tabla de estas para que aclaremos esto. Es que aquí esta no las veo bien claras, ¿sí? Listo. A ver. Estamos en... Acá. No, estamos en la pizarra. Bueno, ¿qué otra pregunta tiene respecto al taller? Ojo con la distancia, ¿no? Distancia horizontal es grande, ¿no? Supuestamente son algunos kilómetros de código. Profe, y por ejemplo, cuando hay cámaras, ahí se tomarían las pérdidas de salida y como entrada, ¿cierto? Claro. Hay salida de tubería y entrada nuevamente a la tubería, ¿sí? Listo. Exactamente, ¿sí? Profe, ¿y necesariamente hay que ponerle válvulas de cierre? Espératico, trabajemos presión de trabajo de la tubería, vamos a trabajarle para todos esto. Borrar. Faltaba ese dato. Borrar. Presión de trabajo de la tubería, pongámosle 220 metros columna de agua. ¿Listo? Para el diseño. Esta es la tubería que vamos a usar PVC, ¿no? PVC, entonces, PVC es 150 el CB de la tubería. Sí, con esos datos trabajemos. Y los datos que ustedes leen aquí en la topografía. ¿Listo? Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno. Sí, profe. Sí, profe, señor. Listo. Entonces bueno, Bueno, mire, entonces, otra cosa que nos faltaría ver ahí sería como lo del golpe de ariete, pero realmente en el RAS 2016 no hay una ecuación de
para el cálculo de la sobrepresión por golpe de ariete. Simplemente dice que se debe calcular con un buen método, pero nada más. Simplemente está la ecuación de la celeridad de la onda. En el libro de López Cuaya hay una ecuación que se usaba antes para hallar la sobrepresión, ¿sí? Dependiendo de la velocidad de cierre de las válvulas, ¿sí? Entonces, para hablarles un poquito de lo del golpe de ariete, para que entremos en contexto y con eso, el golpe de ariete es como decir, es un, en similitud a un choque cuando usted va, por ejemplo, por la calle y se estrellan contra un poste, ¿cierto? Por andar chateando, por andar mirando por allá, lo que no se les ha perdido, ¿cierto? Entonces, no vieron el poste y se estrellaron. ¿Qué pasó el poste? Les detuvo, les quitó toda la energía cinética y se estrellaron contra el poste generándole una presión. Usted le genera una presión por el golpe, por el cambio de la energía cinética, le genera una presión al poste, ¿cierto? Y también se la genera usted en la nariz, ¿cierto? Digamos, por chocarse con el poste. Cuando usted choca con el poste, primero hay una sobrepresión y después se va para atrás. Hay digamos así, una pérdida de presión, ¿cierto? Pues, digámoslo así, es como una oscilación, ¿sí? En el agua, pues, como el agua es un fluido, entonces se empieza a transmitir esa onda hacia atrás, hacia adelante, entonces genera presiones positivas, sobrepresión positiva y presión negativa, ¿cierto? Al alejarse el agua, ¿cierto? Empieza a oscilar. Y esa onda empieza a amortiguarse con la fricción, ¿cierto? Hasta que va parando, se queda ya, se estanca, ¿cierto? ¿Qué me genera mayor sobrepresión en el golpe de ariete? Que tenga velocidades altas, ¿cierto? Si ustedes van a mucha velocidad, pues el totazo con el poste va a ser más grande, ¿cierto? Si van a poquita velocidad, pues el totazo va a ser más suave, ¿cierto? Eso es similar en el agua, ¿cierto? Pero si la velocidad del flujo es muy grande, la presión por golpe de ariete va a ser mucho mayor. ¿Qué otra cosa me genera mucha presión? Digamos, la frenada en seco, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, cuando usted choca contra el poste, la frenada es total, ¿cierto? Le quita de un momento a otro el movimiento que usted llevaba. ¿Qué similitud eso tiene con los acueductos? Por ejemplo, cuando usted cierra una válvula rapidísimo, ¿cierto? Muy rápido, ¡pum! Eso es como frenar instantáneamente todo el flujo. Por eso es que las válvulas que existen en los acueductos no son válvulas como las de la casa, que una llave de bola que gira 90 grados y ya se cerró todo el flujo, no. Las válvulas ya son de movimiento lento. Ustedes han visto que ellos ya del acueducto llevan unas barras y le dan vueltas porque las válvulas tienen un cierre bastante largo, ¿cierto? Muchas vueltas para evitar eso, para evitar el golpe de ariete, evitar un cierre rápido y generarle sobrepresión a las tuberías. ¿Qué otra cosa genera de ariete grandes? Por ejemplo, las paradas de las bombas. Cuando la bomba se fue la luz y se paró la bomba y una vez, ¡pum!, frenó todo el flujo. Eso genera un golpe de ariete duro. Situaciones para minimizar eso, entonces, cerrar las válvulas lento. Digamos, hay algunas válvulas disipadoras, válvulas de alivio. Hay otras cosas que se llaman como unas cámaras neumáticas que funcionan como un tanque de aire, donde el agua sube y comprime el aire y disipa toda esa energía, toda esa sobrepresión, y que se colocan cada cierta longitud, ¿sí? Para poder disipar ese golpe de ariete. ¿Listo? Eso es lo que les quería comentar ahí del golpe de ariete. Profe, Dígame. ¿el golpe de ariete en sí afecta la parte de la tubería? Claro, se puede romper las tuberías, porque es como estar, además de la presión que ya lleva el agua, es añadirle una presión extra, ¿cierto? Por el frenado, ¿sí? Es similar como cuando usted va en el carro, ¿cierto? Usted cuando frena en seco, entonces que hay una presión, ¿cierto? El golpe, una presión total, ¿cierto? Digamos, por el cambio de energía cinética que se convierte a cero, ¿cierto? Entonces hay un exceso de presión, se llama sobrepresión por golpe de ariete, ¿sí? Y esa sobrepresión, pues obviamente puede partir las tuberías. Por ejemplo, el hecho de cerrar una válvula muy rápido generaría una sobrepresión. Por eso es que las válvulas deben cerrarse lento, despacio, para ir frenando el flujo poco a poco. Eso es lo que se hace. ¿Qué otra pregunta? ¿Nada más? Bueno, el taller lo dejamos para el sábado, ¿sí? ¿Les parece? El taller de aducción. Perdón, de conducción. Para el sábado. Listo, profe. Bueno, profe.
Bueno, ahora vamos a hablar de las notas del Se acabó la reunión, profe. ¿Cómo? Profe, Y un esto ya se va a acabar el tiempo, queda un minuto. Ya empiezo nuevamente. Empezar de nuevo a ver, empecemos acá.